Daniel Murphy en comunicación telefónica, representante de ATECH. Lo encontramos en Rawson, lo encontramos en Comodoro, para que nos haga de corresponsal meteorológico también. En Rawson, buen día. Bueno, entonces en Rawson me imagino que por ahí la temperatura más o menos similar, ¿no? ¿Ventoso? Miro por la ventana, ¿no? Estoy desde temprano en la sede del sindicato, así que no veo mucho. Por ahora no se siente calor acá todavía. Está Bueno, lindo. acá está así, caluroso, pero con cierto viento. Y hablando de vientos y de calores, ya está estipulado la medida de fuerza y si es así, en qué consiste. Las razones obviamente uno las puede imaginar, pero por ahí si las querés subrayar. Sí, el paro está definido para 15-16, o sea, para miércoles y jueves de la semana próxima, con una concentración, un acto que va a ser frente al Ministerio de Economía el miércoles 15 a las 11 horas. Está siendo convocado por los 5 sindicatos que tenemos representación docente, es decir, SADOP, CITRAED, UDA, ATECH y AMET, y va a coincidir además con un paro de ATE, que van a estar de paro en los mismos días. Entiendo que se va a extender un día más el paro de ATE, pero de todas maneras, miércoles y jueves seguramente va a tener un impacto importante el paro en educación, el paro conjunto de todas estas organizaciones, y es en reclamo de recomposición salarial. El gobierno en educación cerró por decreto la paritaria en agosto, estableciendo ese 35%, iba a decir miserable, pero ya es un adjetivo que hemos usado mucho. Bueno, pongámosle el adjetivo que sea, pero una recomposición que en 5 cuotas de 7% quedó atrás, muy atrás de la inflación, y lo único que propuso ahora el gobierno es un 3% más sobre ese 7% para los meses de noviembre y diciembre. Un 3% más. Una miseria, lo miremos por donde lo miremos, que hace que los sueldos docentes sean cada vez más bajos en relación a la canasta familiar, en relación al costo de vida real que afronta cualquier familia. Y eso, como siempre decimos, tiene un impacto muy grande en la familia docente, en el docente y su trabajo, pero también en la educación como derecho a ser garantizado por el Estado. Así que el rechazo fue unánime, no hubo ningún sindicato que manifestara acuerdo con esa propuesta, y no solo hablo de docentes, sino del resto, y por supuesto planteamos la necesidad de que se mejore. El gobierno dijo que iba a tener una respuesta esta semana, el lunes dijo Ayala iba a notificar a los sindicatos, hoy es viernes y todavía no han dicho nada. Ayer intenté comunicarme con el ministro, no contestó el teléfono. Bueno, una práctica que ya se les hizo habitual, ¿no? De decir una cosa y hacer otra, de decir que no hay plata y no mostrar los números. Sabemos perfectamente que los recursos están, por lo menos para equiparar la inflación, los salarios con la inflación, y no lo hacen. Bueno, el paro es en respuesta a todo eso. Ya te traigo de vuelta a esta estricta coyuntura, pero también estamos hablando de un gobierno en retirada. Había leído en algún medio que estaba prevista una reunión con Ignacio Torres. En esto de leer más que en entre líneas algunas definiciones justamente desde los medios, se hacía mención a como que el tema principal iba a ser la quinta hora, cuestión que nos resonaba de alguna manera. Imaginamos que en una reunión con el gobernador electo, lo de la quinta hora será un tema más dentro de ese temario. En definitiva, se han podido reunir, están en procura de ello, de haberse reunido o de reunirse. ¿Cuáles serían justamente los 3 o 4 temas que van a poner arriba de la mesa como más prioritarios? Sí, la reunión se tiene que concretar en el día de hoy. Estamos ahí ajustando detalles sobre la hora, pero sí vamos a tener la reunión. Y efectivamente, quinta hora es un tema más, pero no es un tema menor, es un tema muy importante, porque están haciendo con la quinta hora mucho desastre, mucho daño a la escuela primaria. Ya casi la totalidad de las escuelas primarias que no son de jornada completa están con la quinta hora. Genera un desgaste enorme en docentes, estudiantes, instituciones en sí. No es saludable como se está planteando. Nosotros planteamos centralmente, para simplificar, que la quinta hora sea opcional para docentes,
y que haya una serie de recursos dispuestos para que esa quinta hora sea beneficiosa para los estudiantes y las estudiantes, para los niños y las niñas de primaria. Y eso el gobierno de Arcioni se ha negado sistemáticamente a discutirlo, a analizarlo, siquiera a evaluar mínimamente con cierta seriedad el impacto de la quinta hora, que a todas luces, claro, es un impacto negativo, no tiene nada de positivo, o en todo caso se puede decir, bueno, hay un poquito de esto, pero la enorme mayoría de las opiniones son negativas respecto a cómo se implementó y a lo que significa hoy la quinta hora. Pero sí, el tema, o sea, los temas hoy van a ser muchos, porque hemos preparado un escrito donde está reseñado quinta hora, situación de EBJA, situación de escuela en contexto de encierro, o de educación en contexto de encierro, de niveles de la modalidad de educación especial, el problema que tenemos con el contralor médico, con los exámenes psicofísicos y por supuesto lo salarial, que hoy es lo que urge, lo que nos tiene más que preocupados desde hace mucho tiempo, que la inflación se come lo poco que nos había quedado de poder adquisitivo, y vemos situaciones muy desiguales, muy desesperantes, desiguales en relación a otras provincias y desesperantes en relación a un costo de vida que no para de subir, está por encima de los 350.000 pesos, el costo de vida real para sostener una familia de 4 integrantes. Y la enorme mayoría de las y los docentes estamos por debajo de esa cifra. Entonces, ¿qué hace una compañera o un compañero? No puede sostener una familia. Bueno, laburan 2 en la casa, no alcanza tampoco, trabajan en 3 turnos distintos, es un desgaste físico terrible, emocional, psicológico, bueno, y eso repercute siempre. Así que todos estos temas y algunos otros que no estoy mencionando, va a ser breve, pero que vamos a plantearle a Torres y a quien va a ser su ministro de Educación, según dijeron, José Luis Punta, porque hay varias cuestiones que son de voluntad política, digamos, ¿no? Hay que reglamentar, hay que corregir reglamentaciones, hay que unificar reglamentaciones, tenemos un desorden importante y tenemos normativas que no se cumplen porque hay funcionarios que no lo quieren. Bueno, hay varias cosas en nivel secundario, por ejemplo, la titularización es un tema central, ¿no? Hace muchos años que no se titulariza y eso tiene un impacto negativo en las escuelas y en cada docente que no tiene estabilidad, que no puede concentrar horas. Volvemos, o sea, cada vez es más pronunciado el fenómeno que se llamó y siempre se denomina como docente taxi, compañeras, compañeros que laburan para juntar un mango en 5 escuelas. Bueno, eso es insostenible, eso no es calidad educativa, no es nada que se pueda valorar como positivo, al contrario, trae muchas consecuencias negativas. Pensando en esto que decíamos de un gobierno en retirada y un gobierno que viene, Punta tiene además ya un equipo de trabajo que ustedes conozcan como para también saber con quién se van a encontrar. Veremos si hoy presenta a su equipo, si nos comenta quiénes van a estar formando parte de ese gabinete en educación. No tenemos datos oficiales, sí han trascendido algunos nombres, pero tampoco viene al caso. Digamos. Nosotros necesitamos que la política que implemente el gobierno sea de respeto a los derechos laborales y educativos, y si eso se cumple, o si eso se pone digamos, como objetivo, es una cosa. Si eso no se pone como objetivo, es otra muy distinta, ¿no? Y ya la vivimos. Hoy la pregunta que le podríamos hacer a Torres es en qué se va a diferenciar de su política educativa de la política educativa de Arcioni. Bueno, a eso iba. Si los actores se repiten, ahí también habría una respuesta. Por eso era la pregunta de si sabían el equipo de Punta entre quienes se componían. Te quería hacer la siguiente consulta y en función que lo mencionaste en el punteo ese de temas para la conversación con Torres, ese es uno de los títulos en definitiva, ¿no? Que van a tener esa reunión finalmente con el gobernador electo. Estamos hablando con Daniel Murphy de ATECH. Hiciste mención, entre otras cuestiones, las escuelas especiales. Ayer recibimos justamente la visita de docentes y niños, niñas, jóvenes de la escuela 526. Y lo ato esto, por eso te traía a colación el tema un poco también del equipo de Punta y de la gente y los nombres propios. Lo ato esto con una reciente declaración de Grassini, espantosa como otras tantas declaraciones de Grassini, en donde dice algo así como hay que cortarla con esos edificios monstruosos, utiliza parte esa palabra, y pensar en espacios más chicos, ¿no? Entonces, en de volver a leer entre líneas,
en una situación que sabíamos que ya se venía dando, pero que por ejemplo ayer nos la confirman. Escuela 526 tiene, como otros establecimientos educativos, compartiendo su edificio, ellos tienen su edificio propio, en este caso con integrantes de la escuela 528. Ya hace tiempo que vemos cómo se van fusionando escuelas, por ejemplo, escuelas de, en este caso, de las denominadas especiales, las 500, bueno, como la matrícula de un lado y del otro, ¿no? Entonces ahí es como que vamos achicando, pero con problemáticas absolutamente diversas, obviamente que aparte es el espacio propio, o sea, en vez de pensar en expandir, pensamos en ver cómo se achica, y viene Grassini y dice esto, que me parece cae como anillo al dedo, como para por lo menos consultártelo a vos, ¿no? Bueno, nosotros estamos hace tiempo muy preocupados por el tema de la modalidad de educación especial. A mí me tocó, siendo secretario de la Regional Sur de Comodoro, acompañar varios reclamos de las escuelas o de las compañeras que trabajan en esas escuelas de la modalidad especial, y es muy preocupante, porque hay un paradigma en el que se escudan, o hay un concepto en el que se escudan, idea, para ir liquidando la educación especial, vaciándola, y es el paradigma de la inclusión, así denominado, ¿no? Entonces, el centro o la justificación es, no, esto es mejor para los niños y las niñas, los adolescentes, las adolescentes con discapacidad, que lo que había antes. No hay que ponerlos aparte, hay que incluirlos en las escuelas comunes, denominadas comunes. Bueno, eso visto desde afuera o en abstracto podría parecer algo razonable y sensato. En la práctica, no. En la práctica no es así. Hay situaciones en las que eso es posible, que con el debido acompañamiento, con los recursos, los tiempos, los espacios necesarios, eso es posible y es beneficioso para cada estudiante, para quienes tienen una discapacidad. Poder estar dentro de una escuela con personas que no tienen esa discapacidad es bueno, y hay otros casos en los que eso es imposible. La tónica, o sea, la idea de ese concepto lo que esconde es el ajuste, lo que pretende esconder es el ajuste, el vaciamiento. Y efectivamente van a fusiones, a chiques, a cierres de escuelas especiales, y un problema, ¿cómo lo hacen? Bueno, generando los centros, los CESAC, ¿no? Que son centros donde docentes de educación especial tienen su cargo, pero no atienden estudiantes en sede, sino que los atienden en escuelas de las denominadas comunes. Esa es la forma en que van vaciando las escuelas de cargos, las escuelas especiales de cargos, pero además hay un problema más específico, que es que justamente niegan la posibilidad de que se atienda a un estudiante con una discapacidad específica por parte de una docente que está preparada para esa discapacidad. Es decir, le mandan a una compañera que está preparada, por ejemplo, que tiene un profesorado para atender sordos e hipoacúsicos, a trabajar con estudiantes que tienen otro tipo de discapacidades. Entonces se pierde una construcción de conocimiento y de trabajo que lleva décadas en Argentina y en el mundo, y hacen, bueno, no importa, vos sos profesora especial, tenés que atender estos 5 estudiantes. Uno tiene esta discapacidad, el otro tiene esta otra, y a veces, bueno, tenemos las situaciones de quienes no tienen diagnóstico, de quienes no tienen debido acompañamiento. Es entonces una situación de violación lisa y llanamente a los derechos de las personas con discapacidad por parte de esa política, y tememos que esa política se continúe, porque no viene del gobierno de Arcioni, viene de antes, y por supuesto rechazamos que esto se profundice o que continúe. Las últimas dos, y agradecerte como siempre la deferencia de atendernos. Fondo compensador. Mirá, estamos viendo si entró algo de fondo compensador ahora. El compromiso que hizo Grassini, que quedó en el acta de la primera de las reuniones que tuvimos este mes con el gobierno, dijo que iban a pagar toda la deuda del fondo compensador en este mes. Aparentemente habría entrado, o al menos algunas compañeras, compañeros estarían recibiendo hoy el correspondiente a julio, pero bueno, es una pequeña parte del total, es mucho lo que se adeuda, son 4 meses consecutivos, 5 contando octubre, es mucho, y esperamos que se cumpla ese compromiso, porque bueno, tendría que pagarse con intereses, ¿no? Porque de julio a ahora, ¿cuánto se devaluó esa plata? Porque capaz que eran 10.000 pesos en ese momento que servían para algo que ya no alcanza. Y entonces, bueno,
En realidad, para esas personas va a ser significativo si se cobra todo, pero siempre tarde, siempre mal. Nuestra denuncia sigue. Yo ayer estuve en el Ministerio Público Fiscal, me entrevisté con el fiscal Omar Rodríguez, eh, preguntándole cómo seguía el tema. Lo tiene en sus manos, a la causa la tiene ahora la jueza Breckle, que tiene que definir si es competente o no ese ámbito, y en función de eso seguirá la denuncia, porque acá hay claramente una violación a los deberes por parte de una retención indebida de los fondos por parte del Poder Ejecutivo. Y en esta situación, el gobierno de la provincia del Chubut, como Poder Ejecutivo provincial, ¿puede hacer a gusto y piacere o tiene que rendirle cuentas a Nación y por ende Nación le podría tirar las orejas y si ese podría cabe, no lo hace y ahí, bueno, también empieza a armarse una rueda media interminable? O sea, de depender No, de Nación, ¿cabría algún tipo de sanción por parte del gobierno nacional? ¿Cómo es esa situación? nosotros hicimos el pedido para que CETERA haga la denuncia al Ministerio de Economía, perdón, de Educación de la Nación, la hizo la denuncia, pero después entre las jurisdicciones no sabemos nosotros qué comunicaciones hay. Lo que sí sabemos es que Graciani no pagó, o que el gobierno provincial no pagó, y no hay ninguna comunicación. Porque si, a ver, supongamos que yo reclamo los fondos a Nación, soy el gobernador de la provincia de Chubut y no me mandan la plata. Bueno, hago público la demanda formal que hice. Bueno, no pasó eso. Entonces, me importa poco, al compañero o a la compañera no le interesa si la culpa es de Grassini o de No, quien no, sea, que no, la no te plata lo tiene que quiero, estar. perdonar la interrupción, no te lo quiero marcar como culpa, digo en función de las responsabilidades. Si Nación no gira la plata es una cosa, si provincia retiene la plata que sí Nación le gira es otra cosa. Ya ahí empezamos a hablar de cuestiones Sí. vinculadas a mínimamente Bueno, malversación de yo fondo, a eso lo voy. que espero es que la investigación se haga sobre este tema y que se investigue. Si Grassini puede probar que él hizo las gestiones y que la culpa es de Nación o la responsabilidad de no haber mandado los fondos de Nación, mejor para él. Pero en cualquier caso, la responsabilidad la tiene el Poder Ejecutivo Provincial, que además hay un decreto firmado por el gobernador de Nación y que decía que iban a adelantar los fondos para pagar el fondo compensador, aunque Nación no lo haya girado todavía. Entonces no lo hicieron, de ningún caso cumplieron con sus obligaciones. La última, y agradeciéndote la gentileza entonces que nos hayas atendido, pensando entonces en la semana que viene, pronunciaste que los diferentes gremios de manera conjunta están de acuerdo con esta medida. Hiciste otra vez mención con respecto a la participación de ATE, cuestión que se había dado tiempo atrás y en una de Ujú. las últimas conversaciones que mantuvimos. Esto marca una, me queda siempre lo de la mesa unidad sindical, pero bueno, que sirva como una especie de referencia, ¿no? En el tiempo, pero marca una vez un frente con características similares, un bloque más homogéneo al de los últimos tiempos, en donde había ciertas divisiones. Esperemos que sí, esperemos que sea el inicio o el reinicio de un camino de unidad para los distintos sectores de la administración pública y de otros sectores, porque nosotros cuando hicimos una convocatoria que fue pública y a muchos sectores y que conversamos con distintos dirigentes, lo hicimos pensando no solo en sindicatos estatales, sino en otros sindicatos y también en organizaciones sociales que están, bueno, luchando por sobrevivir en este marco de inflación y de crisis que se ha generado. Así que para nosotros es un dato muy positivo, es lo que nos reclaman nuestras compañeras y compañeros, unidad y lucha. Bueno, vamos a eso y esperemos que continúe y que se fortalezca, aunque no tenga un nombre que no nos parece necesario hoy, pero sí que tenga un rumbo, que sea de, bueno, cuando haya una amenaza concreta o un ataque concreto a los derechos laborales, educativos o los derechos populares en general, nos tenemos que unir y salir en conjunto. Un saludo, gracias y bueno, éxitos en la reunión de hoy. Seguramente estaremos al pendiente de las conclusiones una vez que termine o la semana que viene. Abrazo grande. Un abrazo y gracias a ustedes. Hasta luego. La palabra de Daniel Murphy, representante general de ATECH. Bueno, varios títulos para destacar. Uno de ellos tal vez de los más salientes es la reunión que van a mantener con el gobernador electo Ignacio Torres durante la jornada de hoy. De allí en más seguramente saldrán algún tipo de conclusiones. 18 minutos pasaron de las 11 en la mañana en la operación técnica el señor Marcos Rodríguez con S.
uno de los mejores bateros de la historia de la ciudad de Puerto Madryn.